Bueno, gracias por la presencia, gracias Fabián, gracias Juan Carlos, y gracias Walter y gracias Cooper. Bueno, nuevamente, agradecido por la presencia, la posibilidad de a través de ustedes llegar a todos los docentes de Rufino y la zona. Es un desafío, un nuevo desafío, después de tantos otros, coronar una lista como la que hemos armado en esta contienda que ANSAFE tiene cada 3 años. Digo, una lista con mucha presencia física y participación. Ninguno de los que hoy me acompañan y acompañan a Chicho son desconocidos, son docentes que han puesto el cuerpo durante 3 años en todas y cada una de las movilizaciones que se han realizado a nivel provincial y a nivel nacional, lo que denota su participación y que indudablemente no solamente lo han hecho en estos 3 años, sino que también muchos de ellos, o casi todos, diría todos, mirándolos, todos han venido participando hace muchos años en el gremio. Uno de los que más, digamos, histórico en la participación gremial de Rufino es Chicho Castelo, ¿no?, que hoy me va a acompañar como secretario adjunto. Y también tenemos que decir que indudablemente va a presentar después la lista Juan, que también me acompaña una compañera luchadora, perteneciente a distintas instituciones de FIMAT, como es Graciela Quiroga. Y de todo el departamento, como lo hemos hecho siempre. Nosotros hemos visto al federalismo como una acción imprescindible. Y cuando digo acción imprescindible, quiero decir que, por ejemplo, una de las cuestiones que sí nos molesta y que nos hace pensar en el regreso es la no continuidad del trabajo que venimos haciendo desde la Delegación Departamento General López en tanto en cuanto a la suspensión de la obra de la delegación, en este caso su delegación Rufino. Una obra que tiene aproximadamente más de 600 metros, que está avanzada en un 30% y que está abandonada, independientemente de las declaraciones cercanas a una elección. Hubo 3 años de desidia, impericia, falta de conocimiento y sí de muchas mentiras y de muchos atajos para justificar la inacción de la conducción actual de ANSAFE. Pero no solamente la inacción, sino la descapitalización, en tanto en cuanto a no haber invertido en 3 años lo que hoy sería una buena inversión y un buen rédito desde el punto de vista económico. Debemos recordar que nosotros más allá de las críticas que se puede realizar o no a la gestión, para dejar sentado el tema, entregamos la institución con 2 escrituras públicas. 2 escrituras públicas que la gestión actual, que habla de participación y que dice sumar gente y que dice debatir en las asambleas, nunca mostraron a los afiliados del departamento. Nunca la mostraron cuando sí la recibieron en manos del escribano que la entregó el día de que nosotros dejamos la institución. Por lo tanto, eso habla de lo amañado, de cuestiones que no tienen que ver con la veracidad de los hechos y que, bueno, obviamente no han podido avanzar en ninguna de las aseveraciones que ellos han realizado a lo largo de todos estos años, que son 3. Otra de las cuestiones importantes que queremos decir es la cantidad. Una de los motivos fundamentales por el cual nosotros volvemos a la recuperación de la ANSAFE Departamento General López no solamente es la continuidad de las obras de Rufino, sino también de las obras de FIMAT. Sí. Para terminar un tema, sí. el tema donde fueron muchísimas críticas hacia vos, hacia la parte de justicia, hacia el estatuto, me decía que la justicia en un momento de vos y al arquitecto lo llamaron para hacer un tipo de declaración o de situación. Para ser atento porque conozco, porque no solamente el docente, sino la comunidad de Rufino quedó con una imagen tuya de vaciamiento de dinero, de que se había integrado mucho personal. Tenemos que comentar un poco lo que has vivido hasta ahora. Bueno, lo que nosotros hemos vivido, que también lo ha experimentado
el arquitecto, que es una persona de mucha experiencia en el tema, es que esta cuestión de la ignorancia, la inoperancia, la violencia actual que se genera del gremio, tenía que tener algún motivo, un leitmotiv, para no hacer nada durante 3 años y tener a alguien, como pasa en muchos otros ámbitos, a alguien a quien criticar en base de no poder gestionar absolutamente nada. Cuando digo no poder gestionar absolutamente nada, digo esto: la denuncia, pasaron 3 años y no se avanzó en absoluto. Lo que significa que, porque muchos hablan, y uno tiene que respetar la opinión de los demás, desde su propio juzgamiento o desde su propia intencionalidad o formación o saber, y se puede hablar de ética y moral. Y hay que aclararle a la sociedad que cuando uno vive en sociedad, la ética y moral está regulada por las normas. O sea, las normas, ¿qué significa? Si uno comete algún error, algún ilícito, alguna situación delictual, obviamente la justicia va a investigar y va a actuar. De lo contrario, se entiende que lo actuado es correcto y por lo tanto no amerita ningún tipo de intervención por parte de la justicia y mucho menos de involucrar a los que habían hecho una gestión, de nuestro punto de vista, ejemplar, 24 años, creciendo permanentemente, ejemplo, y no hubo un solo digamos, proveedor o alguien que haya trabajado con nosotros que haya iniciado un juicio por deuda o por alguna cuestión que tiene que ver con el trayecto de la historia, 24 años, no es menor. Pero vuelvo a insistir, y para cerrar, no es menor, porque tampoco es menor, y ustedes seguramente lo podrán aseverar, cuántas instituciones y cuántos dirigentes de las instituciones, cualquiera fuera ella, pública o no pública, se van de su gestión con escrituras públicas, tanto en lo económico como en lo edilicio, sea inmuebles y materiales. Lo que significa que es poco razonable que alguien que se va de un lugar haga escritura pública y ponga en la escritura pública lo que puede ser cuestionable legalmente. O sea, es una verdad de perogrullo que esto pueda suceder, ¿no? Por eso estamos muy confiables. Vos, Juan Carlos, me decía cuando llegaste, bueno, la verdad, está bueno que vuelvan al ruedo y demás, porque en realidad nosotros nunca nos fuimos, no se fue Chicho, no se fueron ellos y no se fue el dirigente sindical a su casa, porque seguimos trabajando y participando en lo colectivo, participando de un programa radial que tenemos 2 micros en Venado Tuerto, que se llama Hablemos de Educación, un tema que nos está en la agenda de los ciudadanos, y obviamente nosotros andamos por la calle y nadie nos dice tal o cual cosa. ¿Qué te mueve después de haber sufrido toda esta situación de volver? Bueno, como tenemos historia y estamos seguros de lo que hemos hecho, más allá de aquellos que hablan de la ignorancia y de sus apreciaciones que no pueden probar, porque obviamente cuando uno acusa a alguien debe tener prueba y la acusación tiene que acompañarse, no dejarla en el hecho de la acusación. Ese es un desafío, a recorrer las escuelas y a explicarle a los compañeros que quieran escuchar, pero no de ahora. Todo lo que nosotros decimos está en los medios públicos, en las páginas web, en las páginas propias, en los micros radiales, está público. O sea que si alguien tiene duda de lo que nosotros decimos, tiene que ir y leer, que es un tema. El otro día leía una frase muy interesante que tiene que ver con la actualidad. Dice, la ignorancia, es para reflexionar, la ignorancia viaja mucho más rápido que la razón, porque la razón se detiene a investigar, a ver qué sucede, mientras que la ignorancia no. Por lo tanto, la razón siempre llega tarde, y es lo que está pasando, ¿no? Esta cuestión de llegar, la inoperancia, no saber cómo manejar, poca antigüedad, sin experiencia, con muchas cuestiones por el cual el gremio hoy padece muchas de los derechos que nosotros le brindamos a los docentes que hoy no lo tienen como servicio y demás, ha hecho que esa ignorancia necesite de un elemento como puede ser esta cuestión de la denuncia para cubrirse en cuanto a las acciones hacia futuro. Por eso estamos muy tranquilos. Estamos tan tranquilos que podemos decir que como no se construyó y no se siguió construyendo lo de Rufino, no se siguió lo de Filmar.
Máxime diciendo o aclarando que se supone que hay 20 millones de pesos en el gremio. Si hay 20 millones de pesos, ¿cómo es que, entre otras cosas, se cobran la fiesta de fin de año, los premios que habíamos y poníamos nosotros que eran gratis, moto y demás, no se ven más? ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que se aumentó un 80% en el servicio social de los medicamentos y no se generó un solo aumento, como hacíamos nosotros cada vez que teníamos un pequeño aumento? Acá hay gente que lo puede ratificar, automáticamente mejorábamos el porcentaje de descuento. Todas estas cosas son salario, a la cual el delegado actual dice que no le interesa gestionar. Si a un sindicalista o a un personaje que está en una organización pública o privada no le interesa gestionar, es muy difícil que logre cosas. Ese 80% está impactando de una manera brutal en el salario de cada uno de los docentes que tienen necesidades de los medicamentos. Nosotros le damos el 40% cuando nos fuimos, hoy estaríamos ya en el 50% porque el programa era eso, 40% sin vademecum cuando no entraban por IAPOS y 40% sobre el descuento del IAPOS si entraban por IAPOS o cualquier otra obra social que el docente tuviera, cualquiera fuera ella, OSECA, camionero, lo que sea. ¿Qué significaba eso? Salario, ahorro. A esta gestión no le interesa. Caso concreto, un jubilado que gasta 5.000 pesos por mes, 5.000 pesos de medicamento por mes, que hoy, con todas las quitas que tiene, cualquiera gasta 5.000 pesos de medicamento por mes. Nosotros le estaríamos reconociendo hoy el 40%. ¿Cuántos son? 2.000 pesos. ¿A qué equivale 2.000 pesos? Casi diría que a la comida de una semana de ese jubilado. A ellos no les interesa. Eso no es gestión. Eso lo tienen que hacer otros. Al jubilado y a los docentes comunes, el máximo que le reconocen hoy son 600 pesos, con un aumento del 80% en 3 años. No mejoraron absolutamente nada. Esto la gente lo tiene que saber, porque no solamente lo tiene que saber, lo está sufriendo. Como también la atención de lo que sería la boca de expendio, que llamamos nosotros, o digamos la subdelegación Rufino, porque había un lugar donde funcionaba la subdelegación, hasta tanto tendríamos, hoy ya la tendríamos concretada esa subdelegación, que igualmente hoy se está pagando un alquiler. No se sabe quién es el empleado, y si el empleado se supone que parece ser que es uno que se le da licencia que le cuesta a todo el Estado también, ¿no? Para que atienda y de acuerdo al tiempo que tiene para atender. Por lo tanto, hoy Rufino está prácticamente sin atención en ese sentido. Pero no es solamente la atención de una orden que hoy se puede obtener por el cajero. Hay mucha gente que no maneja el cajero, gente grande, que necesita de la atención particular. No solamente eso, sino los trámites, trámite de jubilación, trámite de reconocimiento de servicio, trámite de gestiones del IAPO, de cosas que acá no se lograban. Hoteles en Rosario. Bueno, miles de cuestiones que tienen que ver también con la posibilidad de ahorro a los docentes de Rufino. Digo, los convenios que teníamos. Nosotros teníamos convenios con tarjeta de crédito, con beneficios muy importantes. Cuando digo beneficio muy importante, decimos salario. Cada beneficio es salario. Uno puede lograr o pelear a través de los colectivos un salario digno para los trabajadores, pero a su vez les genera otros beneficios que también se traducen en salario. 2.000 pesos en un jubilado es un salario. Cuando hablamos de lo que significa los convenios, teníamos los convenios de créditos. Los convenios de créditos se atendían y se tramitaban directamente y personal desde la boca de expendio. Era personal. ¿Por qué era personal? Porque alguien podría tener alguna dificultad en la atención directa en la boca, en este caso era la mutual, iba directamente y no se lo otorgaban. Cuando venían a hablar con nosotros hacíamos de puente para que algunos que no podían acceder accedieran. Hoy no solo no tienen más convenio con la mutual que nosotros teníamos, sino que tienen convenio con una mutual que tiene cabecera en Venado y que no tiene sucursal en ningún lado, como la que teníamos nosotros, que tenía sucursal acá en Rufino, sucursal en San Gregorio, sucursal en Filmat, sucursal en todos lados.
Lo que significa que eso también se trasunta en un beneficio a nuestros afiliados. Cuando logramos un crédito con un 2% o un 3% menor que el de plaza, significaba salario. Asesoramiento. Ahora pagan a personal externo para asesorar, que lo asesoran una vez cada 15 días, o una vez por semana. Ahora imagínense ustedes, en estos 3 años, este teléfono que ustedes ven acá, que es el personal, suena permanentemente. ¿Por qué? Porque la gente acostumbrada a la solución del problema casi inmediato o a la respuesta inmediata, llamaban al celular del secretario general. Y el secretario general no es que comunicaba las cosas a través de una línea de WhatsApp, como pasa ahora, que no pueden devolver la consulta porque no la pueden responder inmediatamente. Sino yo me atrevo casi a responder el 90% de las preguntas de los compañeros en cualquier lugar. Recientemente estuvimos en la escuela de la directora de nivel especial, hablando con todos los compañeros, más de 1 hora y pico, compañeros y compañeras, docentes, sobre las distintas inquietudes. Y uno puede sentarse prácticamente sin nada y tratar de responder todo por unas cosas de lo que vos decías, Juan, ¿no? El trayecto y el tiempo, pero no un trayecto y el tiempo para calentar una silla como hace mucho o apropiarse de ese lugar sin dar nada, sino siguiendo estudiando. Yo soy uno de los egresados de la Facultad de Abogacía de aquí, ¿sí? Que ahora, Rufino, en poco tiempo se queda sin la facultad. Bueno, de esas cosas nosotros cuando hablamos de la gestión hablamos, ¿no? Se redujo, como decía hoy anteriormente, lo que es la atención de la boca de expendio, no solamente de Rufino, sino también de Filmar. No se actualizó los subsidios que teníamos por nacimiento, fallecimiento y matrimonio. Pero aparte pagamos el coseguro del IAPOS, los boletos que pagaban, que ahora son costosos, los reconocíamos nosotros. Eso no es gestión, ellos dicen que lo tiene que hacer el IAPOS. Bueno, estimado periodista y estimados amigos y amigas de Rufino, no esperen mucho más que nada, como pasó en estos 3 años, nada. Quizás una entrega de una agenda para conseguir una afiliación o una reducción en una fiesta de fin de año también para conseguir una afiliación, pero no esperen absoluta porque no ha pasado nada en estos 13 años y no tienen la gestión como modo de cabecera. Mucho se habló de la universidad, ¿se acuerdan? Que es como hablamos, acá la universidad de aquí, ¿no es una universidad pública? Pregunto, ¿es gratuita la universidad pública aquí? A mí me tocó pagar, y es pública. Pero ¿cuál era el sentido de que Rufino y la zona tuvieran una facultad para que pudiéramos acceder a esa facultad aquellos que de alguna manera no accedimos en un momento o, digamos, ciudadanos cercanos a Rufino que no tenían que ir a Rosario y gastar un montón de dinero? Nosotros hacíamos lo mismo, pero no lo hacíamos porque algunos dicen, es privada. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde dice que una institución, como es un gremio, si cuando uno lee los estatutos, que no puede contratar una escuela privada o una universidad privada, que era privada pero laica? La fundaron los personajes de ferrocarril, que había nacido de un instituto secundario y después terminó en facultad. Y los que cursaron en esa facultad, que hoy hay muchos licenciados, lo cursaron con una cuota muy inferior a la que hoy, o que en ese momento la podían hacer las públicas. O sea, eso es gestión. Hoy, si hay algún docente de acá, que era otra idea, esos 600 metros que estaban preparados acá, no estaban preparados para la nada, estaban preparados para tener un Zoom, para hacer los cumpleaños, para tener aula, para que si seguía la universidad, esa universidad se instalaba acá y tenía Rufino y toda la parte de Córdoba. Era visión, era gestión, era futuro y era educación. Nosotros estamos recorriendo, primero que la propuesta de ahora es muy simple, yo puedo seguir enunciando todas las cosas que no se están haciendo, que se dejaron de hacer. ¿Cuál es la propuesta sintética? Es todas estas cosas que se dejaron de hacer, instalarla al otro día, lo que sea, un fondo, lo que sea, hoy es lo que tienen. Entonces la pregunta es, lo tuvieron inactivo. Eso inactivo significa que si hubiera puesto ahí en la obra,
hoy tendríamos esos 5 millones más el plus de lo que significa estar puesto una obra. O sea que ya hay un perjuicio para la organización, económico, importante, mucho más de lo que ellos suponían que se había hecho en ese momento cuando fuimos nosotros. Por lo tanto, es muy importante, 700.000 pesos dejamos para que terminaran por lo menos la parte de lo que hoy están alquilando. Estaba previsto, estaba armado para eso, que se llama acopio. En algún momento no entendían lo que era el acopio. El acopio es legal, porque el acopio, si yo vengo construyendo y tengo plata, claro, compro los materiales porque eso aumenta con el correr del tiempo. Bueno, imagínense ustedes que los 700.000 pesos en materiales hoy son aproximadamente 2.200.000. Se mencionó como si fuera un delito. Bueno, pero porque el desconocimiento. Claro. Por eso vuelvo a insistir, no hay manera de lo que nosotros hicimos. Bueno, les quiero contar, lo que está instalado y plantado en Venado Tuerto hoy tiene un valor de casi 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Lo nuestro era único en la provincia. Habíamos tenido un desarrollo importante. Pero también esos desarrollos importantes de cualquier dirigente, que puede ser medianamente en el colectivo un buen ejemplo, molesta a mucha gente. Molesta a mucha gente. Y tienden esa molestia a generar estas cuestiones de que alguien llega a una delegación con 5 años de antigüedad en la docencia, prácticamente no era titular en ningún cargo, ¿no? Desconocido, pero desconocido con un apoyo importante debajo de estructuras que hoy quizás se están arrepintiendo de haberlo hecho en su momento, ¿no? Pero el problema era que había una gestión con mucha impronta, con mucha presencia, y que eso generaba en el ámbito algún resquemor al poder. Esta es la realidad. Por eso digo, estamos para volver a decir a los compañeros y compañeras y amigos docentes de Rufino, en condiciones de que no está mal, lo decíamos hoy Juan, que hayamos 3 años afuera. ¿Había un mensaje político de la provincia que tenían que borrarte? Bueno, no sé si de la provincia, digamos de la cabeza provincial, pero sí departamental. Nosotros veníamos en función de mis, no solamente por secretario general, yo actualmente soy integrante del Comité Mixto de Salud y Seguridad en la provincia, en la mesa provincial con el gobierno. Nosotros en ese momento habíamos observado una seria dificultad en la escuela de Chovet, edilicia, y fuimos de una manera en combinación, en concordancia con los directores, la cooperadora, y cerramos la escuela. No se hizo un movimiento por un aumento salarial, cerramos la escuela porque había riesgos serios, edilicios, de tener un problema con los alumnos. Bueno, eso también genera ciertas cuestiones que no se ven bien de aquellos que tienen que resolver los problemas. Y fue un ejemplo porque siempre nosotros hablamos de lo institucional, de las cuestiones que tienen que ver con los salarios de los docentes, ¿no? Y cuando hablamos, algunos preguntan, dice, ¿pero por qué no se ocupan de la escuela y de la situación de las escuelas? Bueno, nosotros nos ocupamos. Y molestó a mucha gente, ¿no? Por eso estamos acá, porque podemos dar respuesta a todas y cada una de las cosas que nos pregunten. Tenemos historia, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, somos batalladores y gestionamos. 45 casas le sacamos al Estado provincial en Venado Tuerto para los docentes. 15 casas le sacamos para los docentes en Filmat. Y aquí estábamos en tratativa con un terreno. ¿Ustedes escucharon estos 3 años alguna idea de todo lo que yo estoy hablando en función y favor de los docentes? Les pregunto como comunidad. Yo no la escuché nunca. No existen. Porque no creen en la gestión. Pero también es muy cierto que los que acompañan esa idea, que son la gente de Rosario, tampoco creen en la gestión. Porque hace 15, 20 años que está y no han puesto un solo ladrillo. Y hablamos de 11.000, 12.000 afiliados. Nosotros teníamos 2.500 afiliados. Ahora digo otra cosa de 2.500 afiliados, que es otra mentira. 2.500 afiliados cuando nosotros nos fuimos, según lo que él manifestó hace poquito en una radio, y ellos dicen que aumentaron a 800 afiliados, ¿no es cierto? Bueno, a mí no me dan los números, pero no me dan por un margen importante, que quiere decir que si manejan la economía como manejan los números de la afiliación, que son concretos, creo que los docentes del departamento tenemos un grave problema.
Los afiliados en el 2016, si partimos que lo dejamos nosotros con 2.500 afiliados, hoy reales tienen 3.053 afiliados. La diferencia entre 2.500 y 3.053 son 553 afiliados. ¿Hay una diferencia hasta a 800? No. Es ostensible a 800. ¿Cuántos son? 250 afiliados más aproximadamente, que pusieron aproximado. Eso, cuando ellos hablan de que cuentan lo que hacen, distorsionan todo. Toda la realidad distorsiona. Digo, nosotros nos fuimos dejando 2 autos Toyota prácticamente nuevos, ¿no? ¿Qué dijo el secretario general? Que eran suntuosos, como dijo, pero acá hay testigos, como dijo una asamblea de lo que es la sede de Rufino. Dijo que la sede de Rufino era tan grande que le entraba todo el agua a la Picasa. Así piensa el secretario de Rufino y así trata a los docentes de Rufino, que era tan grande que no se justificaba una estructura de esa que Rufino le viene pidiendo hace 20 años, por lo menos que yo tengo su razón, la vienen pidiendo, que era tan grande que le entraba todo el agua a la Picasa. Por eso ellos quieren, si continúan, que van a tener un problema, porque desafectar al arquitecto actual le va a resultar un juicio importante, porque los arquitectos tienen un contrato hasta finalizar la obra, es como un jugador de fútbol. Si le cortan el contrato antes, le tienen que pagar hasta el final, como si lo hubieran hecho. Entonces van a tener un problema. Y ya no le consultaron a los 3.000 docentes del departamento qué hacer con la obra, como ellos dicen que consultan todo. Y unilateralmente desafectaron al arquitecto. Pero ahora tienen un problema, no pueden poner al otro porque para poner a otro tienen que indemnizar al actual. Entonces ahí tiene un grave problema. Por eso digo, las mentiras que se han cosechado en este tiempo han sido muy importantes y muy burdas. De hecho, imagínense que cada vez que van a una escuela que alguien los interpela, o le hace una pregunta, que los saca de contexto, que no puede contestar, se empiezan a poner violentos y en más de una oportunidad en las escuelas agreden a los docentes. Tal es el punto que ellos dicen que tiene mucha participación, ¿no?, de los docentes y lo demás. Y insisten en esto de la afiliación, que ustedes ya vieron que hay prácticamente 250 afiliados fantasmas. Cuando ellos hablan de participación, yo les quiero contar que la conducción actual, todas las conducciones constan de 25 miembros. 25 miembros. Ellos ingresaron con 25 miembros. ¿Qué ha pasado con esos miembros en esta gestión, en la próxima? Bueno, el 51% no está más. O sea, los que lo acompañaron hace 3 años, cuando ellos dicen que suman gente, o sea, el problema, los que lo conocen, lo abandonaron. El 50% de la lista que fue con ellos hace 3 años, hoy no participa de la gestión, tuvieron que recurrir a otros. No es un muy buen ejemplo, pero no es un muy buen ejemplo tampoco porque el secretario adjunto, que es el segundo, renunció. Bueno, no está más, vamos a suponer, no renunció, no está más. Pero tampoco está más, que es llamativo, la secretaria de Hacienda, titular y suplente. Digo, cuando vos se te va el secretario de Hacienda de un lugar, de una gestión a la otra, o se te va el 51%, y ese es un problema adentro, afuera debería ser superior el problema. Por eso digo, volviendo a los autos, 2 Toyota. Él dijo que eran suntuosos. ¿En qué creen ustedes que anda el señor Delgado actualmente? En el Toyota que dejamos nosotros. Pero como eran 3, el secretario general y 2 adjuntas, ¿qué hicieron? Al otro Toyota sí lo vendieron, pero ¿saben para qué? Para comprar 2 Clio para que las 2 adjuntas también tuvieran autos. Y esto es lo que pasa. Nosotros teníamos 2 Toyota, pero había uno que quedaba adentro permanentemente para cuando se necesitaba, y el otro lo usaba el secretario general. Que me veían, no ocultábamos nada. Es más, cuando comprábamos algo llamábamos al cura párroco
o algún religioso para que lo bendijera. Así que nunca ocultamos absolutamente nada de lo que hicimos y administramos correctamente los recursos. Por eso es muy importante que la gente conozca. Hay mucha gente nueva, muchos docentes nuevos que no tienen la historia que tenemos nosotros y que por ahí a veces que alguien viene... Vieron que el cambio ha producido muchas cosas en este país. Los cambios han producido muchas cosas. Y mucho en base a ese cambio, hoy tienen que dar respuesta. Por eso nosotros decimos que más que nosotros aclarar, los que tienen que dar respuesta en estos 3 años y explicar son ellos. No somos nosotros, son ellos. Sobre todas estas cosas que nosotros venimos planteando. Y algo mucho más gravoso, y con esto termino. Ustedes saben que en cualquier institución, cada vez que se avanza en una cooperadora, en un club, hay una comisión que lo que hace, lo grafica y lo pone como historia en una placa. Entonces, esta comisión inauguró esto, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos hecho inauguraciones parciales, acá hay mucha gente que ha participado, porque nosotros tomamos, hacía 24 años, el gremio, cuando el gremio funcionaba debajo de la escalera de un jardín, y hoy teníamos todas estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros hablamos, sintetizando, de las cuestiones que tienen que ver con la conducción actual, decimos que la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho, que ellos desistieron de continuar, han sido un perjuicio para todos y cada uno de los docentes. Real. Y el hecho de no haber invertido el dinero que supuestamente lo tenían en algún lugar o lo tienen en algún lugar, también es un perjuicio económico por mala administración de esos fondos. ¿Sí? Mala administración de esos fondos. Así que, mucho más, podríamos decir algunas cuestiones más, pero... Las plazas del docente, las plazas del docente. También. Muy bien, sí. Muy bien, me están recordando. Hemos hecho tantas cosas que ya ni anotándola me acuerdo. Nosotros fuimos los hacedores en esta provincia de hacer la única plaza del país, en principio en Venado Tuerto, que se llamó Plaza del Docente, que la gestionamos nosotros, peleamos el espacio, es toda una manzana. Tiene ciertos monumentos específicos para el reconocimiento de los docentes. Ellos dicen que eso tampoco, ¿qué es eso de tener plaza en reconocimiento de los docentes? Así hablan despectivamente, la verdad ¿qué es eso de tener un reconocimiento de los docentes de una plaza? Es la única plaza en el país, la única que existe con un armado que tiene una forma y una definición importante. Hicimos un anfiteatro, tiene hecho un arco como un sol, tiene hecho una fuente que donde la luna cuando sale pasa por el centro de la fuente, el sol pasa por el centro del arco del sol, tiene toda una explicación importante. Pero no solo eso, logramos que el Día Internacional del Docente, que es el 5 de octubre, se plasme en una ley en la provincia de Santa Fe y hoy está, búsquenlo, fíjense, en el calendario escolar en toda la provincia. Y eso fue una gestión y una iniciativa nuestra, que llegó a la Internacional de la Educación y que es la única provincia que tiene un reconocimiento así a los docentes. Pero no dejamos el tema ahí en Venado Tuerto. Hay un reconocimiento aquí en la plaza principal, no, en la plaza Rapson. Frente a la escuela 172. Hay un reconocimiento que todos los 5 de octubre nosotros veníamos a hacer un acto, ¿se acuerdan? Sí. Tampoco se hace reconocimiento, a ver, un dirigente que no haga un reconocimiento a los propios en estos lugares que son emblemáticos, no habla muy bien de su pertenencia, más bien habla de algo distinto. En Filmar, en El Hortondo, en Santa Isabel, en Villa Cañas, que en Villa Cañas hay que rescatar, nosotros habíamos inaugurado un espacio con el intendente de Villa Cañas en el 2015 y por un hecho fortuito el día que fuimos a poner la placa, llovió y esa placa quedó en el salón de actos de la escuela. En 2017 el intendente de la ciudad de Villa Cañas inaugura la plaza. ¿Y qué tenía? A esto me refiero de la placa, no que ahora termino. Tenía la placa con el nombre del secretario seccional de esa época. ¿A quién llamó el intendente? Pero la verdad, un gesto muy importante, que lo reconoce como persona independientemente de ideológico,
llamó a este secretario seccional a inaugurar la plaza y a poner la placa que en su momento no había puesto, estando la actual gestión. Eso es un reconocimiento institucional y tener claro qué significan las instituciones. Bueno, este muchacho, todas las placas de inauguración que pusimos en el gremio, una fundamental que estaba a la entrada, que tenía este tamaño, puesta en el piso, vino con una moladora, hizo este trabajo, la levantó, la rompió y puso un felpudo. De esto estamos hablando, de esa conducción. Y eso tiene que conocer. Sí. No, acá hay, en realidad, los que tenemos convicciones, en lo personal yo no guardo rencor a nadie, ni siquiera al adversario. Nosotros tenemos adversarios muy duros, que cuando tuvieron un problema y vinieron para que se lo resolviéramos, se lo resolvimos. Nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. Nadie puede decir que por lo ideológico, ni por la traza personal, ni por nada. Nosotros entendemos al otro como un sujeto de derecho, persona. No sé si es radical, peronista, socialista. Cuando entra a la casa de los trabajadores, que era nuestra casa, entraba una persona, un ser humano, y así se lo trataba, con la calidad que significa tratar a un ser humano. No importa, así yo lo conociera, ¿no? Y hemos resuelto muchos problemas a compañeros que pensaban totalmente distintos. Por eso digo, no hay ningún tipo de rencor, estamos acá para tratar de convencer los que se dejaron convencer en su momento y que ahora explicarle, esta oportunidad es muy importante porque a veces nosotros vamos a las escuelas y no tenemos el tiempo para explicar todas estas cosas y queda ahí en el aire y hay muchos compañeros que por temor no te preguntan, ¿no? Si por la autoridad, por la forma, no te preguntan. ¿Qué es lo mismo que pasa con esta gente? No les repreguntan porque no les dejan repreguntar. Entonces, indudablemente tenemos serios inconvenientes en ese aspecto. Así que bueno, ¿algo más? y no sé, bueno. ¿quería algo más? Chicho va a hacer la presentación de los compañeros que son de Rufino. Yo no lo hice porque lo dejo a Chicho que haga esa parte. Está bien. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. La idea de federalizar la construcción gremial, no solamente de ahora, sino anteriormente cuando uno trabajábamos y gestionábamos servicios, obras, etcétera. Una de las cuestiones que te faltó decir, Alberto, que por ejemplo la construcción local de Rufino era con mano de obra local y comprándole a todos los comercios de la localidad de Rufino. O sea que el aporte que los docentes hacían al gremio se retribuía en un engranaje económico local. Que eso lo peleábamos en cada reunión de comisión directiva cuando Rufino tenía 4 integrantes. Hoy vamos a tener, si tenemos la suerte de ganar el 19 de junio, 5 integrantes dentro de esa comisión y vamos a seguir con las mismas convicciones. Pero vamos a estar en una posición distinta. En este caso, el delegado seccional va a seguir siendo Alberto, pero quien lo va a acompañar como secretario seccional adjunto voy a ser yo, que esto bueno se ha definido en el grupo de afiliados que tenemos acá presente y que sinceramente les agradezco públicamente. Como segunda secretaria adjunta es Graciela Isabel Quiroga, que es una docente integradora de la localidad de Firmat. O sea, en la cabeza de la lista está Venado Tuerto, Rufino y Firmat, que son las ciudades más grandes del departamento. Como secretaria administrativa, Malvina Soledad Zanino, que es la directora del Colegio Rural de Runciman, y como secretario administrativo suplente, Carlos Alberto Urtiaga, que es un docente de Magiolo, que sinceramente hay un... Director del taller. Director del taller manual, pero que también hay una cuestión afectiva. El hermano, que lamentablemente falleció años atrás, también era parte de esta conducción o de esta unidad departamental. Como secretario gremial, un reconocido docente de música, que también ha pasado por las aulas de Rufino, pero que hoy se desempeña en Venado Tuerto como Franco Javier Rosillo. Secretaria de Prensa y Propaganda, Fabiana Ledueña, que es una vicedirectora de El Hortondo, acompañada también de Adriana Ascurra,
que es de acá, de nuestra localidad, es una docente que trabaja en la Escuela 669 y en la Escuela 172. Secretaría de Cultura es Silvio Alcoba Rosa, que es un docente de Teolina. Secretaria de Hacienda es María Alejandra Morro, que va a estar acompañada de Liliana Rodríguez, que también hoy está en funciones directivas en la Escuela 6426. Secretaria de Derechos Humanos, Sonia Alejandra Sánchez, que es de Melincue, acompañada también de Noemí Crisan, que es una docente de Rufino que trabaja en la Escuela de Lazarino y de Amenábar. Secretaria de Asuntos Previsionales, Mariel Elisa Rosales, que es una docente de Firmat. También en la Secretaría de Asuntos Sociales, Evangelina Ruiz, que es una docente de UBES. Secretaría de Nivel Inicial, Roxana Maldonado, que es una docente que está trabajando en Santa Isabel, en Teodelina y también en el profesorado. Y acompañado también de Alicia Sandra Echevarnes, que es una docente del Instituto Superior en Villa Cañas. Secretaría de Nivel Primario, Rosa Lilia Ale, que es de Venado Tuerto, acompañada de Liliana Garro, que es una docente de Caferata. Secretaría de Nivel Medio es María Cecilia Curti, de Venado Tuerto. Secretario de Nivel Técnico, Oscar Hugo Busato, que es un docente de muchos años, un gran compañero de la Escuela Técnica Silvestre Begni, acompañado de Leandro Jacinto Martínez, que es un docente de muchos años de Escuela Técnica 281 de la localidad de Fermat. La Secretaría de Nivel Superior, Verónica Dicenso, que es también una docente de Villa Cañas. La Secretaría de Modalidad Especial es Nancy Susana Gorosito, que es la directora de la Escuela Especial de Rufino, una gran compañera que nos viene acompañando. Y Secretaría de Adultos es Gustavo De Marchi, que es de Venado Tuerto, que también es director del taller manual, de uno de los dos talleres manuales de Venado Tuerto. En ese sentido, demostramos a todo el departamento, y en este caso específicamente esta noche en Rufino, que esta lista tiene integrantes de todo el departamento, porque no solamente nos interesa una o dos localidades grandes, sino todas las localidades del departamento, como se ha venido trabajando. Y en este sentido, lo que queremos remarcar es que la característica de todo este grupo de Rufino, la característica que sobresale de este grupo de Rufino, es que hemos seguido trabajando y que hemos seguido acompañando al docente. Y lo vamos a seguir haciendo, porque a nosotros no nos motiva ningún otro interés que el beneficio del conjunto de los docentes. Cada vez que un docente ha tenido un reclamo porque no se le otorgaban horas, porque no se le otorgaban cargos, porque ha habido inconvenientes en cargos de Amenábar o en cargos de otra localidad, hemos ido a hablar con la supervisora. Si se llegaba a un acuerdo y se mantenía la fuente laboral como el compañero necesitaba, era una gestión realizada, y si no se ponía de acuerdo, manejábamos todas las influencias y todos los acuerdos para que los docentes siguieran gozando de ese beneficio, como hay otros que también estamos trabajando, porque en la docencia, en cuanto a titularizaciones, incompatibilidades horarias, de cargo, de horas, etcétera, etcétera, siempre se genera algún tipo de conflicto. Este grupo de Rufino, siendo simplemente delegados, y hay algunos compañeros que ni delegados son, se preocupan también de los compañeros. Entonces, en ese sentido, tenemos esa experiencia, tenemos esa virtud y queremos seguir trabajando en esto, independientemente del resultado. Pero fíjense, sin tener a lo mejor la posibilidad de una conducción departamental, seguir trabajando en beneficio, obviamente que se redoblarían los esfuerzos y las posibilidades si a partir del 19 de junio, con el voto de todos los compañeros del padrón y que estén afiliados, este esfuerzo seguiría siendo mayor todavía. Así que bueno. Maurino, en relación a que estamos en una campaña política que pueda influir en lo de ustedes. Bueno, yo creo que uno de los detalles más relevantes, atendiendo a tu pregunta, o lo menos en las elecciones anteriores, eso fue determinante. Nosotros tenemos una particularidad, cualquiera lo puede decir, y el que me conoce sabe que es así. Nunca se sumó una persona preguntándole el color político que era. Y el gremio hoy tiene una bandera política
ya más específica, más vista, más exteriorizada, más allá del apoyo que pudo haber recibido de algún sector político en su momento, hoy están en una situación de política referida o participando con Rosario, ¿no? Digamos, no es peyorativo, pero sí de un grupo muy radicalizado de izquierda, al punto tal que ha hecho que el Departamento General López se aísle de todo tipo de relación con otros sindicatos en Venado Tuerto, en la región, aislándolo, por ejemplo, en los congresos de la CETERA. Ellos son congresales de CETERA, no van a los congresos de CETERA, aislándolo de la CTA que nosotros participamos, que era la CTA de los trabajadores, ¿sí? Participa aparentemente de otra CTA. Cuando van a las votaciones influyen sobre los docentes para que la votación de los docentes aparezca prácticamente en una sola columna, donde votan 30.000 con algún fundamento y ellos aparecen votando 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 casi solos. Eso es un gran ejemplo de que están aislados. Pero ese aislamiento también impide que gestionen cualquier tipo de solución para los compañeros, porque no se le abre una sola puerta. Uno, no es que uno no convive con el otro, el reconocimiento del otro, aún en la diferencia, tiene que estar, porque si no, no puede resolver absolutamente nada, que es lo que decíamos con Chicho, ¿no? Nosotros, sin estructura, personalmente he atendido más de 300 personas en este tiempo, en estos 3 años, que llaman personalmente para resolver inconvenientes que no se resuelven de la delegación, ¿no? Y eso es, Rufino, he recibido varios llamados, ¿no? Entonces, de Rufino y de todo el departamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese tránsito de conocer en el tiempo cómo es el manejo de las situaciones en distintos ámbitos y especialmente en el ámbito con la relación con el poder, ¿no? El poder en el buen sentido de quien hoy ostenta la gobernación o quien hoy puede ostentar las autoridades en la delegación, ¿no? Así que bueno, ese es otro dato relevante. Agradezco la pregunta porque hoy el Departamento General López prácticamente cada llamado, por eso las comunicaciones no tienen vuelta, largan la información y nadie puede repreguntar. Eso no existía con nosotros, ¿no? Y eso que dicen que son participativos y demás, ¿no? Bueno, en una de las apreciaciones en el Facebook, cuando hacemos movilizaciones y se supone que ellos tienen 500, dicho que tienen 500 delegados. Bueno, las asambleas no tienen un promedio de 80 delegados, no lo tienen. Pero lo que es peor, subirse a un colectivo para ir a poner el cuerpo, 14, 15, 16. Y han establecido, esto se puede probar porque están en los medios, han tratado a los compañeros que no van por las distintas circunstancias como ovejas genuflexas. Ovejas, así trata el dirigente a los compañeros. Bueno, algunos lo podrán ver y otros no lo podrán ver, pero hay realidades que son insolayables y que saltan a la vista, ¿no? Pero como hay mucho miedo, porque son muy violentos, ingresan con mucha violencia, hay muchos que callan. Lo mismo que en la asamblea, Chicho puede decir algunas cuestiones de la asamblea, como yo dije lo de el agua de la Picasa, cómo el trato con gente jubilada, cómo el trato hacia los compañeros, la descalificación, pero también aparte hay otros delegados de Rufino que han participado, que no sabemos si son de nuestra lista o no, pero van y bueno, y participan de esas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que las asambleas en estos últimos 3 años han sido de un nivel de agresividad que a uno le llama la atención. A ver, siempre digo que uno ha jugado al fútbol y ha tenido participación política y a veces en las arengas o en los climas uno está acostumbrado a distintas situaciones. Ahora, en la casa de los docentes, donde debería ser el diálogo o la diferencia de pensamiento a través de la palabra, algo que nos jerarquice, es la descalificación, pero total, de aquella persona que piensa distinto de la conducción. Pero no es solamente la descalificación, es tratar de aniquilar a aquella persona que piensa distinto, sin darle la palabra, cerrando el derecho a la repregunta cerrando el micrófono, abucheos, insultos, obviamente todo preparado y protegido de la conducción, que a nosotros no nos va a mover ni un milímetro de la forma de reclamar, de la forma de preguntar y de recontra preguntar,
porque en definitiva uno se va preparando y se va curtiendo con respecto a esto. Ahora, hay docentes que han ido por primera vez, por segunda vez, y dijeron, yo a esas asambleas no vuelvo nunca más. Entonces de esa forma se coarta la posibilidad de participación. Y eso es muy grave. Lo hemos dicho en distintos medios y hoy, en nuestra presentación de lista, decimos que con nosotros ese clima de agresión y de violencia no va a existir. Muy por el contrario. Cuando hablan de que antes no había presentación de balance, es porque esta gente que está hoy conduciendo no iba a las asambleas. Fueron solamente un mes antes o 2 meses antes, no recuerdo bien, a un par de asambleas y después, anteriormente no iban a ninguna movilización, no iban a ninguna asamblea, era muy difícil verlos. Entonces obviamente que para ellos, en los 24 años que tuviste, Alberto, todas estas cuestiones de presentación y de discusión, de compra de terreno, de mano de obra, de esto, no se hacía porque no iban. Entonces obviamente en las asambleas nosotros, en las reuniones de comisión directiva y en las asambleas se preguntaba, había diferencia y se trabajaba en forma gremial, pero no con la violencia que se está trabajando ahora. Bien, si no, le agradezco el tiempo, el espacio, al compañero acá, amigo Chicho Castelo, a Nancy, a Lili, a Adriana y a Noemí, mil gracias por estar creo que del lugar correcto. Así que, bueno, esperemos que los docentes de Rufino pongan en nosotros la esperanza que esta gente ha destruido en estos 3 años. Gracias.